¿Sabían que la iconografía está definida como el estudio y la interpretación de las imágenes? Ya que sus significados simbólicos a lo largo del tiempo han sido una herramienta esencial para entender las visiones del mundo, las creencias, las estructuras sociales y las aspiraciones en diversas épocas históricas, como desde la prehistoria los seres humanos han recurrido a representaciones visuales para comunicar así ideas, rituales y experiencias, lo cual se evidencia en las pinturas rupestres. Muy buenas tardes con todos. Bueno, les voy a hacer una pequeña resumen sobre la prehistoria, donde nos dice que es un periodo muy antiguo, donde empieza la aparición del ser humano, que es hace millones de años, y asimismo termina alrededor del 3000 antes de Cristo. Para estudiar sobre este periodo, los arqueológicos investigaron restos como herramientas, armas, huesos, pinturas rupestres y fósiles. Bueno, como podemos ver, esta se divide en tres etapas, que es la primera, como podemos observar en la siguiente imagen, que es el Paleolítico, donde se puede ver que el ser humano era nómada y vivía de la caza y la recolección de frutos. No permanecía en un solo lugar, andaban de un lugar a otro. Eso es lo que podemos ver en las imágenes. Bueno, tenemos también la siguiente imagen, que es el Neolítico, donde descubren la agricultura y se vuelven sedentarios. O sea que ya no viajan de un lugar a otro, sino que se establecen en un solo lugar donde cultivan, eh, cosechan todo lo que han producido y solamente pasan viviendo en un solo lugar, en pocas palabras. Ya no andan de un lugar a otro. Ese es lo que es el Neolítico, como podemos ver la siguiente imagen. Bueno, asimismo tenemos lo que es la edad de los metales. Es donde empiezan a trabajar, como podemos ver en la imagen, trabajan el cobre, el bronce y el hierro. Y asimismo de esto se forman ciudades, construyen ellos, gracias a que pudieron, como podemos observar, descubrieron el bronce y el hierro y el cobre. De esto se construyen las ciudades. Bueno, durante esta prehistoria también ocurrió la evolución del ser humano. O sea que cuando era Australopithecus, que caminaban erguidos y vivían en África. Y después pasaron a lo que es ser Homo sapiens, como podemos ver la imagen del proceso que han pasado. Y el último proceso es Homo sapiens, que es como quiera, el ser humano actual, como somos ahora todos, que pasamos a ser todos. Y también se desarrolló el lenguaje y el arte y cultura. La prehistoria, bueno, para resumirles lo que es como hemos visto sobre todas estas imágenes, en conclusión, podemos ver que la prehistoria es muy importante porque nos muestra cómo pasamos de sobrevivir en la naturaleza a formar grandes civilizaciones. Asimismo, gracias a esta etapa, aprendimos a usar el juego, fabricar herramientas, cultivar y construir. Esto es lo que les podría decir sobre esas imágenes que les he presentado La iconografía sobre antigua. la En la prehistoria. antigüedad Muchas gracias. reflejaban las creencias religiosas, los valores sociales y el poder de cada civilización.
a través de esculturas, murales y símbolos sagrados. Hablaremos sobre el Egipto antiguo. En el Egipto antiguo se indica que estaba profundamente ligada a la religión y a la vida después de la muerte. En este punto encontraremos las pinturas funerarias, las estatuas de Faraón y los papiros de Jerofrío. En la Grecia antigua se indica que el griego exaltaba el cuerpo humano, la razón y la armonía. En este punto conoceremos lo que serían los discóbolos de Mirón, que es una escultura. En la Roma antigua se usó el arte como propaganda del poder imperial. Aquí, como vemos, el arco del Tito mostraba el triunfo militar y la gloria del emperador. Los mosaicos decoraban las villas con escenas de la vida diaria o mitos. Y por último punto, la Mesopotamia. En la Mesopotamia, que sería la primera civilización urbana, también habló con imágenes. Y aquí lo podemos ver o identificar con los relieves asirios, que mostraban al rey cazando leones o venciendo enemigos. La iconografía en la Edad Antigua reflejaba las creencias religiosas, los valores sociales y el poder de las civilizaciones, a través de esculturas, murales y símbolos sagrados. Estas pudieron contar sus historias. Hoy viajamos al corazón de la Edad Antigua para descubrir lo que aún nos dicen sus imágenes. En el Egipto antiguo, el arte estaba profundamente ligado a la religión y a la vida después de la muerte. Como vemos en las pinturas de tumbas o principalmente en la tumba de Tutankamón, mostraba escenas de vida cotidiana, rituales religiosos y el viaje del faraón al más allá. En esta tumba, por ejemplo, se ve a Faraón siendo recibido por diosas como Osiris, lo que refleja su paso al mundo entero. Los colores vivos y las figuras del perfil son característicos del arte egipcio. En la Grecia antigua, el arte exaltaba el cuerpo humano, la razón y la armonía. Discóbolo de Mirón es una escultura muy famosa que representa a un atleta lanzando un disco, creada por el escultor Mirón en el siglo X. Esto simboliza el ideal de la belleza física y armonía en movimiento que los griegos admiraban. Su postura muestra el dominio del cuerpo humano y la búsqueda del equilibrio entre fuerzas y estética. Roma antigua. En la Roma se usó el arte como propaganda del poder imperial. Esta imagen que veremos a continuación, el arco de Tito, que es el relieve del triunfo militar, es un arco monumental construido en Roma para conmemorar la victoria del emperador Tito en la guerra contra los judíos. Esto muestra el desfile triunfal de las tropas romanas llevando objetos sagrados del Templo de Jerusalén. Representa el poder del Imperio Romano, la autoridad del emperador y el poder del militar. Es un ejemplo claro del arte romano usado como propaganda política e histórica. Mesopotamia. La primera civilización urbana también habló con imágenes, como vemos en relieves asirios, batallas o cazas de leones. Esto representaban escenas de guerras, conquistas o caza de leones, mostrando al rey como un guerrero valiente y poderoso. La caza de leones, en particular, era un símbolo del dominio del rey sobre la naturaleza y el caos. Funcionaba como propaganda visual, exaltando el poder y la autoridad del monarca. La Edad Media es un periodo histórico que abarca aproximadamente desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta la llegada del Renacimiento, hacia el siglo XV.
Este extenso periodo se caracteriza por una sociedad teocéntrica, es decir, centrada en Dios. El arte y la iconografía medieval no tenía fines decorativos, sino educativos y simbólicos, sirviendo como herramienta para transmitir enseñanzas religiosas. La religión fue el eje central de la vida medieval. La iconografía religiosa dominaba las representaciones artísticas. Jesucristo en la cruz, la Virgen María, los santos, ángeles y escenas del Antiguo y Nuevo Testamento eran representados como gran simbolismo. A continuación mostraremos algunas imágenes de la Edad Media. El nimbo, símbolo de santidad. El nimbo o halo es un círculo luminoso que rodea la cabeza de figuras sagradas. El nimbo circular simple indica santidad y lo lleva la Virgen María, los santos y los ángeles. El nimbo crucífero, con cruz inscrita, es exclusivo de Cristo y simboliza su divinidad. El crismón es un monograma formado por las letras griegas, iniciales de Cristo. Aparece en portadas de iglesia y manuscritos. La cruz, símbolo central del cristianismo, a menudo se presenta como el árbol de la vida, conectando el cielo, la tierra y el inframundo. Las vírgenes negras son representaciones de la Virgen María con piel oscura, asociadas a las antiguas tradiciones y simbolismos. Las vírgenes de cara negra tienen raíces en antiguas tradiciones que veneraban piedras negras caídas del cielo, consideradas manifestaciones divinas. Estas representaciones simbolizan la conexión con lo sagrado y la antigüedad de la fe. Buenas tardes, mi nombre es Paula Puacha y hoy les voy a hablar sobre el tema de la Edad Moderna en la iconografía. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En este video explicaremos la iconografía de la Edad Moderna, una época de grandes transformaciones en el arte, la religión y el poder. ¿Qué imágenes representaban a los reyes o a los santos o a los descubridores del mundo? Acompáñanos a descubrirlo. ¿Qué fue la Edad Moderna? La Edad Moderna o modernidad fue el periodo de la historia universal que comprendió entre mediados del siglo XV y al finales del siglo XVIII, es decir, entre el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Contemporánea. Características de la Edad Moderna. Fue un periodo de profundos cambios culturales, científicos y políticos en Occidente. Comenzó con el renacimiento de la revolución política en Occidente, donde se dejó atrás la visión medieval centrada en Dios y se dio paso a los valores de la razón, la ciencia y el humanismo. Durante esta época se consolidaron los grandes imperios europeos bajo el llamado Antiguo Régimen, con monarquías fuertes que expandieron su poder mediante la colonización de otros continentes impulsados por el mercantilismo. Así se sentaron las bases del capitalismo moderno. Ejemplo. Se muestran obras del artista como Da Vinci, Rafael, Caravaggio, Velázquez y Rubens. También se presenta la iconografía del descubrimiento de América y los símbolos del poder monárquico como el Palacio de Versalles y el escudo reales. El fin de la Edad Moderna. El fin de la Edad Moderna se ubica generalmente en la Revolución Francesa de 1789 o en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776, es decir, a finales de los siglos XVIII. Sin embargo, en el ámbito de la historiografía anglosajona se llama a este periodo Edad Moderna Temprana, pues se considera que tiene muchos aspectos de continuidad con la edad contemporánea, llamada en inglés Late Modern Period o Edad Moderna Tardía. En conclusión, la iconografía de la Edad Moderna fue una herramienta visual poderosa que expresó los grandes cambios de su tiempo y nos permite entender cómo se veía y se pensaba en el mundo en ese momento.
Buenas tardes, máster. Buenas tardes, compañeros. El tema que a mí me tocó es la edad contemporánea. La edad contemporánea comienza a los finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Está marcada por profundas transformaciones políticas, sociales, científicas y culturales. A lo largo de este periodo, la iconografía, es decir, el lenguaje visual de símbolos, retratos y representaciones, ha sido clave para expresar los ideales, conflictos y esperanzas de la humanidad moderna. Uno de los íconos más poderosos de este periodo es la libertad, guiando al pueblo en la pintura de Eugène Delacroix. Esta obra no solo es el arte, es el símbolo y representa la lucha por la libertad, la resistencia del pueblo y el nacimiento del pensamiento democrático. También es emblemática la figura de Napoleón Bonaparte, representando en pinturas como Napoleón cruzando los Alpes. Su imagen se difundió por toda Europa como símbolo de autoridad, modernidad y ambición imperial. La propaganda visual se convirtió en una herramienta política poderosa, algo que se repetiría durante los totalitarismos del siglo XX. Durante el siglo XX, la iconografía se vuelve aún más compleja. Los símbolos comunistas como la hoz y el martillo, el puño levantado del movimiento obrero, las banderas feministas y luego las imágenes de protesta de los años 60 muestran cómo la imagen se convierte en arma de cambio. Ya en el siglo XXI, la iconografía contemporánea no está solo en museos o plazas públicas, vive en redes sociales, fotografías virales de marchas por el cambio climático, en los logos de movimientos sociales, en los memes que resumen una ideología en segundos. Hoy cada ciudadano puede crear un símbolo y cada imagen puede ser evolución. La iconografía de la edad contemporánea es el espejo visual de nuestra historia reciente. A través de imágenes entendemos luchas, celebramos avances y denunciamos injusticias. En un mundo saturado de imágenes, la capacidad de leerlas críticamente se vuelve tan esencial como comprender los textos escritos, porque a veces una imagen no solo vale más que 1000 palabras, vale toda una época. Muchas gracias.